Chicos, por medio de este tutorial quiero explicarles en la ampliación del tema de categorías gramaticales todo lo relacionado con los sustantivos. Empecemos entonces a saber cuándo se sustantivan algunas palabras. Sabiendo que los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, lugares, ideas o cosas, partimos de ahí. Los adjetivos, verbos, preposiciones, conjunciones o adverbios, que son otros de las categorías gramaticales, pueden sustantivarse. Es decir, sin ser ellos sustantivos, en alguna oración pueden estar prestando la función de sustantivo. Veamos a ver entonces los adjetivos. Cuando se emplea un artículo femenino, masculino o neutro para acompañar el adjetivo, en ese momento el adjetivo se está sustantivando. Aquí vemos la palabra colombianos, que es un adjetivo porque es el gentilicio de Colombia. Entonces ese es un adjetivo, pero en esa oración donde dice los colombianos somos buenos para el trabajo, no está prestando la función de adjetivo, no está diciendo cómo somos, sino está hablando de los colombianos. Entonces está está haciendo un sustantivo. ¿Qué lo hizo sustantivarse? El artículo que está acompañando al adjetivo, los colombianos. Igualmente, en la oración, los perezosos no alcanzan sus metas porque para ellos todo es difícil. La palabra perezosos, que es un adjetivo, se acaba de sustantivar cuando le colocaron el artículo los perezosos. Entonces, está hablándose de los perezosos y está prestando la función de sustantivo. En la oración solo quería que hicieras lo bueno. La palabra bueno es un adjetivo y lo está acompañando el artículo neutro lo. Así que ese adjetivo está siendo sustantivado. En esa oración, al buscar las categorías, la palabra bueno no es adjetivo, sino un adjetivo sustantivado. En la palabra verbos, como categoría gramatical, ella se sustantiva en las formas infinitivas. ¿Cuáles son las formas infinitivas? Las que terminan en ar, er, ir, que son las formas naturales del verbo. En la oración se escuchaba el alegre cantar de las aves. Se está hablando del cantar de las aves, o sea, es un verbo sustantivado. Aquí tenemos el artículo que lo acompaña, que es el. Me encantan los amaneceres en el mar. Palabra amanecer es un verbo no personal, ¿sí? No se puede conjugar en una persona. Es un verbo, amanecer, está en plural en su forma infinitiva y está acompañado por el artículo los. Así que son verbos sustantivados. Aquí, amar es una condena. Amar está en la forma infinitiva, es un verbo sustantivado. Entonces, siempre que encuentren en una oración el verbo en forma infinitiva, es un verbo sustantivado. Quiere decir que está prestando la función de sustantivo. En los adverbios, ustedes ya vimos en clases anteriores que el aquí y el ahora, aquí y ahora, son adverbios. Aquí un adverbio de lugar y ahora un adverbio de tiempo. Entonces, como están acompañados con el artículo el, están siendo adverbios sustantivados. Lo mismo con jamás. Jamás es un adverbio de tiempo y está siendo acompañado por un artículo. Entonces son adverbios sustantivados. Quiere decir que en la oración están prestando la función de sustantivos. Preposiciones. Las preposiciones son 21 que las vimos en las clases anteriores también. Y una de ellas es con. Los con que utilizaste en ese artículo son excesivos. Esa palabra con, esa preposición, ahí no está funcionando como preposición porque está junto a un artículo definido que es los. Así que es una preposición sustantivada. Julio siempre me lleva la contra. Contra es otra preposición, pero ahí, por tener un artículo
al lado, anteponiéndola, está haciendo una preposición sustantivada. Por último tenemos las conjunciones, que las conjunciones son aquellas palabras que unen una con otra. Las más comunes son y, o, pero, entonces, donde, ¿sí? Aquí tenemos la conjunción pero y está en plural. Jorge siempre le pone peros a las novelas que lee. Ese pero no está haciendo la función de unir las palabras, sino que se está hablando de los peros, ¿sí? Entonces, al hablar de los peros, está haciendo una conjunción que está siendo utilizada como sustantivo. Ahora hablamos de género. En español, siempre que hablamos de género, tenemos que hablar de femenino o masculino. Para distinguir un género, frecuentemente se distingue porque los masculinos terminan en O y los femeninos terminan en A. Pero hay algunos casos que nos cambian esta regla. Primero, las palabras masculinas que terminan en A. Por ejemplo, problema, sistema, esquema y drama se llaman con el artículo el. El problema, el sistema, el esquema y el drama. Quiere decir que son masculinas y terminan en A, no terminan en O. Palabras femeninas que terminan en O: la mano, la soprano y la modelo. Sustantivos femeninos que se usan abreviadamente y que mantienen su género. Entonces, motocicleta, la abreviación es moto. Decimos la moto. Fotografía, abreviación foto. La foto. Poliomielitis, abreviación polio. La poliomielitis, la vacuna. Sustantivos con otras terminaciones diferentes de O y diferentes de A. Entonces, acabamos de hablar de las terminaciones O y A. Ahora hay otros sustantivos que tienen otras terminaciones diferentes. En masculino tenemos alacrán, tenemos pez, ¿sí? El alacrán, el pez, el diamante, el atril, el banquete y el motor son masculinos. Femeninos tenemos la cicatriz, no puedo decir el cicatriz, sino la cicatriz, intemperie, soledad, gratitud, razón y costumbre son palabras femeninas que terminan en otras diferentes a O y a la A. Los sustantivos femeninos se forman de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se forman los sustantivos. Cuando el sustantivo termina en consonante, consonante es toda letra diferente a vocal. Cuando termina en consonante se le agrega una A. Doctor, doctora, pintor, pintora. Otro caso, cuando el sustantivo masculino termina en O, se le cambia por una A. Hijo, hija, secretario, secretaria. Hay algunas excepciones en la formación del femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que hay palabras que no cumplen las reglas anteriores. Por ejemplo, hay sustantivos que emplean desinencias. Desinencias son terminaciones. Desinencias irregulares para marcar el género. Emperador. El femenino de emperador es emperatriz. De gallo, gallina. De actor, actriz. De rey, reina. De abad, abadesa. De duque, duquesa. Los sustantivos que tienen formas distintas para el masculino y el femenino. Toro, diferente. Toro es el masculino y el femenino es vaca. Caballo, su femenino es yegua. Padre, el femenino es madre. Y hombre, el femenino es mujer. Sustantivos que emplean la misma forma para ambos géneros. Hay palabras que utilizan el mismo para femenino y para masculino. La araña, la hormiga, el pelícano y el águila. No existe la águila, sino solo el pelícano, solo la hormiga y solo la araña, no hay el araña. Entonces, puede ser araña macho o araña hembra. O lo mismo, hormiga macho o hormiga hembra. Pelícano hembra o pelícano macho.
Los sustantivos que aluden a cosas no admiten cambio de género. Por ejemplo, en masculino, el mantel, no hay la palabra femenina del mantel. Jardín, libro, polvo, alambre y tapete no admiten un cambio de género. Solamente es el jardín, el mantel, el libro, el polvo, el alambre y el tapete. Y en femeninos tenemos la mesa, no existe masculino, la calle, la pared, la sangre, la nube y la lluvia. Solo existen en femenino. Algunos sustantivos que aceptan cambio en femenino y en masculino son flor y flora, fruto y fruta, leño y leña, huerto, huerta, olivo, oliva. Sin embargo, algunas de ellas cambian su significado. Por ejemplo, olivo y oliva. Olivo es el árbol y oliva es el fruto de ese árbol. Existen sustantivos que no presentan variación al marcar el género. Quiere decir que se utilizan para femenino y para masculino y son los mismos. Se puede decir el mar o la mar, el cónyuge o la cónyuge, el mártir o la mártir, el artista o la artista. Pasando al número, cuando en español hablamos del número, esto se refiere a singular y plural. Se refiere a la cantidad a las que nos referimos. Singular es cuando es uno solo y plural se refiere a varios. Y se marca, el plural se marca con S o con ES de acuerdo a las siguientes reglas que vamos a ver. Primero se añade S a los sustantivos que terminan en una vocal que no es acentuada al final. Pera, peras, calle, calles, estudiante, estudiantes, batalla, batallas, mamá, mamás, papá, papás. Los sustantivos que terminan en E tónica, quiere decir que E tienen el acento al final. Café, cafés, pie, pies, té, tés, chimpancé, chimpancés. Se añade ES a los sustantivos que terminan en consonante. Por ejemplo, comedor, comedores. Pez, peces. Pero aquí vemos algo particular y es que la Z al pasar a plural se convierte en C. Entonces pez con Z, pero peces es con C. Reloj, relojes, raíz, raíces. Cuando termina en Z, el sustantivo al pasar a plural se convierte en C, raíces. Terminados en Y. Por ejemplo, ley, se le agrega ES, queda leyes. Rey, reyes. Terminados en vocal acentuada. Rubí, rubíes, se le coloca ES, rubíes. Tabú, tabúes. Bambú, bambúes. Alelí, alelíes. También como en el género, en el número también hay excepciones. Quiere decir que hay palabras que no cumplen las reglas anteriores. Los sustantivos cuya forma singular termina en S no se añade ninguna desinencia. Por ejemplo, el lunes, los lunes, queda igual. La tesis, las tesis. La crisis, la crisis. El análisis, los análisis. Así que no cambia de femenino a, de singular a plural, no cambia. Los sustantivos que únicamente se emplean en su forma plural. Nupcias. Se habla de nupcias, de contraer matrimonio. Solo la palabra nupcias no existe, que digamos que en singular. Exequias, tampoco existe esa palabra en singular. Víveres, creces y enseres son palabras que solo se usan en plural. Algunos sustantivos de origen extranjero forman el plural añadiendo S. Complot, complots, carnet, carnets, coñac, coñacs, jet, jets. Pasando ahora a los aumentativos, diminutivos y despectivos de los sustantivos, nos podemos dar cuenta que los sustantivos se pueden flexionar,
para poder indicar que es más pequeño, que es más grande, o también para expresar algún desprecio, alguna burla o rechazo hacia algo. Los aumentativos. Las desinencias más comunes para los aumentativos son on, ona, aso con z, asa, ote y ota. Ejemplos: hombre, hombrón, perro, perrazo, libro, librazo con z, casa, casona, comida, comilona, cuchara, cucharota o cucharona también. Los diminutivos. Las desinencias más comunes son ito, ita, illo, illa, ico, ica, in, cito y cita. In, mire que in es también un diminutivo, ¿sí? Puedo decir folletín, puedo decir otra palabra para indicar el diminutivo. Dibujo, dibujito. Hombre, hombrecito. Guitarra, guitarrita o guitarrilla también. Hombrecillo también sirve. Árbol, arbolillo o también arbolito. Despectivos. Algunas desinencias más comunes para los despectivos para expresar desprecio son usa con z, aco, suelo con z, suela con z, ucho, ucha, hillo o illa. Gente, gentucha. Escritor, escritorzuelo. Mujer, mujerzuela. Libro, libraco, librucho. Revista, revistucha. Página, paginilla. Y por último, terminamos en la clasificación de los sustantivos. Los sustantivos los podemos clasificar primero en concretos o abstractos. Son sustantivos concretos aquellos que podemos imaginar que son reales, que se sienten, que existen, como el lobo, el duende, el polvo, el fantasma, el aire, el viento, el cielo. Puedo imaginarlos. En cambio, los abstractos se refieren a procesos, ideas, conceptos que yo no puedo dibujar, que yo no puedo imaginar. ¿Cómo imagino el desarrollo o el pensamiento o la maldad o la tristeza, la sabiduría? Esos son abstractos. Los sustantivos comunes y propios es otra clasificación. Los comunes son los nombres genéricos que se le dan a las cosas, a los animales y a las personas. No son los nombres particulares. Por ejemplo, cuadro, hoja, hormiga y bolsa son nombres comunes. En cambio, los nombres propios se designan el nombre particular. Es el nombre que lo distingue de otros. Mario, Canadá, Venus, Amazonas son nombres propios y todos los nombres propios se escriben con mayúscula. Vemos aquí a Mario con la mayúscula, Canadá, Venus y Amazonas. Por eso es que cuando ustedes escriben su nombre, deben siempre escribirlo con mayúscula, la inicial, así como los apellidos. Los sustantivos colectivos son aquellos que designan un conjunto de seres de la misma especie, aun cuando son palabras que están en singular, significan un conjunto. Hormiguero está en singular y hormiguero es el nombre que designa el conjunto de hormigas. Colmena es el conjunto de abejas. Arboleda, el conjunto de árboles. Entonces, esos son sustantivos colectivos. Los sustantivos simples son aquellas palabras que están formadas por un solo morfema, quiere decir que no se derivan de ninguna otra palabra, más bien de esa palabra se derivan otras. Entonces, esos son palabras simples, sustantivos simples. Los sustantivos derivados son las palabras que están formadas por un morfema y un radical, quiere decir que vienen de otras palabras. Entonces ahí es donde se usan los prefijos y los sufijos, ¿sí? Palabras que tienen sufijos o prefijos son palabras derivadas. Tenemos capacidad, comunismo, compadre o comadre, subclase, hipótesis, hipermercado o hepatitis, son palabras derivadas.
Y por último, los compuestos son palabras que están formadas por dos o más palabras. Son sustantivos formados por dos o más palabras. Por ejemplo, bienestar está formado por la palabra bien y la palabra estar. Guardaespaldas, mediodía, guardarropa, también es otra palabra compuesta. Casa, quinta, ¿sí? Palabras que están formadas por dos o más. Bueno, chicos, espero haber sido clara con este tutorial y que puedan desarrollar su actividad de sustantivos sin ningún problema.